Ahora para Tiempo X con Aire Rural, una nota que estuvo en ese y que está todavía en nuestra web, tiempox.silvina.com. Gustavo, la vicejefa de gobierno, licenciada Cecilia Todesca, antes de que se pronunciara el presidente, había tenido expresiones relacionadas con el campo, el tema de las retenciones, que siempre genera polémica, discusión, conflictos o enfrentamientos entre estos sectores. Y después el presidente, el señor Alberto Fernández, también se pronunció al respecto. Y bueno, ahí uno se pregunta cómo impactaría en la economía de los productores un nuevo aumento de las retenciones, Gustavo. Bueno, primero hay que decir el porqué o el origen de estas expresiones de la vicejefa de gabinete, la licenciada Cecilia Todesca, y después del presidente Alberto Fernández acerca de esto. El gobierno tiene dos problemas muy importantes, que son la caída del nivel de las reservas, o sea, le faltan dólares, y el otro es la inflación. Entonces, un poco tiene que buscar la excusa de quiénes son los generadores de la inflación, echarle la culpa a alguien, digamos, en este caso al sector agropecuario, que en realidad no tiene nada que ver con la generación de la inflación, sino que es la emisión monetaria existente, producto del alto déficit fiscal, y también buscar la forma de obtener más dólares, porque no le cierran los números en la necesidad del financiamiento que tiene el Estado de pagar, ¿no es cierto?, vencimientos, y también de contar con dólares suficientes para poder hacer frente a lo que son, por ejemplo, las importaciones de insumos que necesita el país y de bienes de capital para que no se caiga la inversión. Entonces, en este sentido, es una excusa que cae perfecto. Y la vicejefa de gabinete habló, ¿no es cierto?, de subir las retenciones, lo cual genera un problema importante, sobre todo en lo que hace al maíz y el trigo. La soja, en realidad, por lo menos si no hay una nueva ley que lo autorice, no se puede subir porque están en el máximo del 33%, pero sí en el caso del maíz, del trigo y de la carne, se pueden subir 3 puntos todos estos productos, que en definitiva va a cambiar poco porque es el 3% en un solo momento. Y después, en la medida que el proceso inflacionario siga y en la medida que el déficit fiscal no se cubra y que haya emisión monetaria, la inflación va a seguir caminando, o sea, va a seguir con su recorrido, o sea, no tiene mucho sentido. Además, esto de los productos del trigo, del maíz, no tienen incidencia muy elevada sobre los bienes que se venden en la canasta familiar, ¿no es cierto?, básica. Tienen un 10, un 20%, pero nada más que eso. Claro, manifiestan que se quiere controlar esta parte para poder, a su vez, controlar el precio de los alimentos. Exactamente. Hay aperturas de mercado. Esta mañana leíamos una nota en lo que tiene que ver con la carne, con la compra de China, que recordemos es la población más alta de todo el mundo, más de 1.300 millones de personas que viven en China que necesitan importar alimentos. Y por el otro lado, también esto de la inflación interna que vamos generando en la Argentina. Esto de que los precios internacionales generan inflación es una mentira muy grande, porque en realidad esos precios internacionales lo sufren todos los países del mundo. Como vos sabés, quienes generan los precios, o de dónde vienen los precios, es del mercado de Chicago, en el caso de los granos. Claro, el tema de quién genera los precios también fue la gran discusión del momento, porque decían, realmente es hablar desde el desconocimiento, porque el campo o el sector agropecuario no es el generador de los precios. No es formador de precios. Los precios se forman en los mercados internacionales, cuyo principal actor es el mercado de Chicago en Estados Unidos, y por supuesto ahora está teniendo mucha incidencia lo que tiene que ver con China como gran demandante de producción. Entonces, al subir el precio de los granos, sube el costo, ¿no es cierto?, de la producción del ganado, de la hacienda, y necesariamente la hacienda sube por eso, y sube porque, como decíamos recién, China está demandando también mucha hacienda. Pero de ahí echarle la culpa de que esto tenga que ver con la suba de los precios o de el incremento de la inflación en nuestro país son dos cosas diferentes. La inflación
es el incremento generalizado en toda la economía de los precios. Y en cambio, esto de la suba de los granos tiene que ver con un acomodamiento de los tipos de intercambio. A nosotros nos están favoreciendo los tipos de intercambio porque sube el precio de los productos que nosotros exportamos, entonces tenemos una ventaja con respecto a los precios de los productos que nosotros importamos. Eso debería ser un factor a favor, no en contra del país. Entonces es muy importante, sobre todo, es el acomodamiento de las variables macroeconómicas en nuestro país para aprovechar esto que es una oportunidad que nos da el mundo. Seguro. El tema del cupo de exportación, ese es el otro tema que también se habló. Sí, eso es muy importante y creo que forma parte de un riesgo más grande que el que puede propiciar, por ejemplo, el aumento de las importaciones, de las retenciones. Que haya cupo de exportaciones significa que el país le dice a los productores cuánto puede exportar de su producción. Eso es lo que pasa. Claro. ¿Y qué pasa? Que el mercado interno es chico, entonces queda un excedente de vender que es muy alto y hay una sobreoferta en el país. Al haber un exceso de oferta, te baja el precio de esos productos. Es decir, es como que va en contra de sí mismo el Estado, porque un Estado que necesita dólares limita esa entrada de dólares porque limita la cantidad de cereal que va a exportar. O sea que las dos cosas son negativas, pero peor todavía el tema de los cupos a la exportación por esto que estás indicando. Exacto. Que estarían cayendo los precios. Si yo tengo un producto que vale mucho en el mundo, ¿qué quiero hacer? Lo quiero vender porque quiero, traer divisas. Y la Argentina pareciera que ve mal eso, cuando es una verdadera bendición, una verdadera oportunidad que le da al mundo, porque uno vende y te entra en mayor cantidad de dólares. Y otra cosa que también está haciendo el Banco Central y que es más peligroso que subir más peligroso, es más perjudicial para el sector agropecuario y para el país, es el tema de producir un atraso cambiario. Yo siempre lo vengo diciendo, más que el porcentaje de retenciones, lo más gravoso para el sector agropecuario es el atraso cambiario, porque eso va haciendo que tu producción quede por debajo del incremento de los costos internos. Entonces, cuando hay atraso cambiario, la producción que tiene un país queda caro en dólares respecto al mundo, en los otros productos que tienen, ¿no es cierto?, precios y costos internos. Y entonces va trabajando pérdida y el sector no es dinámico. El sector agropecuario es uno de los mejor administrados, uno de los más dinámicos que tiene la economía nacional y es el único sector que está en condiciones de acercarle dólares al país. Entonces, el Estado, que es un pulpo que tiene un montón de tentáculos que trata de agarrar dinero de todos lados, está viendo que el único sector al cual le pueden, entre comillas, manotear eso es el sector agropecuario, y eso lamentablemente es lo que está tratando de hacer, y más en un año electoral. ¿Por qué? Porque este año deberían recomponerse el nivel de las tarifas y no se lo está haciendo. Entonces, al no aumentar las tarifas, tienen que aumentar los subsidios de los servicios públicos y eso de algún lado tiene que sacar dinero. Massa está ingresando al Congreso un proyecto para llevar el monto mínimo de retención de impuestos a la ganancia a los 150.000 pesos. Desde aproximadamente los 100.000 que estaban para un casado con 2 hijos, pasa a 150.000 brutos. Antes estaban en 98 más o menos y pasa a 150.000, aumenta un 50%. ¿Qué pasa? Que eso que se deja de cobrar por algún lado tiene que ir cobrar por el otro. Y bueno, entonces, y se está dando con el retraso también en el monotributo, con un montón de acciones que van contra los autónomos, y eso debería revertirse para que las cosas puedan cambiar. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Esta nota también está en nuestra web, tiempoxdesilvina.com, en la sección de Tiempo X con Aire Rural. Buena estrella, Gustavo. Buenas estrella, Silvina, muchas gracias.